Bueno, hoy día de hoy, como ya me presentó Fabio, voy a tocar el abordaje terapéutico en contextos de duelo y para ello voy a comenzar con algunas generalidades del tema. No sé por qué no avanzo. Ya. Eh, bueno, con unas definiciones del duelo. ¿Qué es que vivimos en una sociedad, en una familia y hemos tenido algún momento de nuestra vida una pérdida de alguien significativo, ya sea un abuelo, un tío, una tía, suegros, familiares? Entonces sabemos de repente por el sentir, ¿no? Conocemos y podemos acercarnos a un concepto. Son las reacciones físicas, psicológicas y sociales a la pérdida de alguien con quien se tiene un vínculo afectivo cercano. Este vínculo afectivo, esta cercanía que cada ser humano tiene, va a depender para que uno haga un duelo funcional o disfuncional. ¿Cuáles son los determinantes del duelo? Es importante para poder hacer una terapia en familia, en nuestro caso, saber quién es la persona que está dentro del círculo familiar que ha perdido la vida, la naturaleza o el vínculo de afecto que se ha tenido con esta persona. También es importante conocer el tipo de muerte, los antecedentes históricos. ¿Por qué? Porque va a ayudar mucho al terapeuta y también a la familia a ver cómo han ido procesando duelos anteriores. Quizás en, en las familias de origen ha habido alguna dificultad para procesar los duelos que siguen arrastrando y que esto va a tener algunas consecuencias cuando en algún momento pueda ahora tener alguna pérdida. Entonces hablaba de un duelo funcional o disfuncional. Las variables sociales son aquellas en las cuales también cuando uno está cerca o tiene un familiar cercano a la muerte, ¿cómo tenemos esa mística, esa mirada? Empezamos a creer en algo que no creíamos, en pedir de repente mediante oraciones, hacer misa, los famosos rituales o también las redes sociales o la parte religiosa o la espiritualidad que se ha ido tocando en temas anteriores que se acercan las familias, las personas, en este contexto que estamos en este momento actual. Siempre se ha hablado de muerte, pero ahora está siendo con mayor frecuencia tocado este tema del duelo, porque vemos que en cada familia están perdiendo a veces una persona o dos personas, ¿no? Entonces, esto como desestabiliza la organización, la dinámica familiar, la afectividad entre las personas. Entonces, estamos por eso tocando este tema que puede ayudar mucho a los profesionales de salud, en los cuales en este momento quizás me acompañan en esta conferencia. El duelo funcional es un proceso psicológico normal que pone en marcha frente a una pérdida. Es un complejo y continuo que crea una sensación de caos y destruye nuestra conexión con una realidad familiar confortable. De pronto, pues estamos también con proyectos, con metas, pero esta pandemia nos ha cambiado la vida, o en algún momento un accidente, perdemos a un ser querido, nos cambia la vida porque de repente murió el papá, murió la mamá, se truncan los estudios de los hijos, o una mamá fallece con alguna enfermedad y deja hijos pequeños. Entonces, toda una desestabilización en la dinámica de la familia. Causas problemas físicos, cognitivos y emocionales y espirituales. Creo que todos hemos, en algún momento de una pérdida, hemos experimentado estas sensaciones, como en los sentimientos, la tristeza, el enojo, la culpa y autorreproche, ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, un shock, un anhelo, emancipación, un alivio.
Culpa a veces, ¿por qué no hiciste más? ¿Por qué no consultaste a este médico, el otro médico? No hubieses viajado, no hubieses sacado la plata que te asaltaron, lo mataron. O sea, son sentimientos encontrados que entre el seno de las familias se comienza a dar o en cada persona, y si esto no se comenta, no se habla, se puede justamente crear una disfunción en las personas y también en la dinámica familiar. Las sensaciones físicas que experimentamos, porque es algo normal, sentimos ese vacío en el estómago, la opresión en el pecho, la hipersensibilidad al ruido, que nos falta aire, la debilidad muscular, la falta de energía, la sequedad en la boca. Todo eso son productos de esos sentimientos encontrados que el cuerpo está experimentando cuando alguien se nos va. En las conexiones, la incredulidad. No es posible, no lo puedo creer. ¿Cómo es que ha fallecido? Si estaba bien, yo lo he visto. No. Entramos en esa confusión, preocupación, el sentido de la presencia. A veces sentimos las alucinaciones, señales, sentimos que está ahí, que va a venir, que nos da señales que no está muerto. Entonces, eso es lo que a veces se experimenta en las personas y lo comentan a veces en las familias. Las conductas, trastornos alimenticios, la falta de sueño, conductas distraídas, el soñar con el fallecido, evitar los recordatorios del fallecido, suspirar, llorar, visitar a lugares o llevar objetos que recuerdan al fallecido, que estos son normales, porque trae con eso, ¿no? El llanto, ¿no? Que es parte de la tristeza, parte del dolor, parte de ese desprendimiento que la persona que se queda es la que está sintiendo la ausencia de ese ser amado, querido. Entonces va a experimentar todas estas sensaciones. Luego vamos a ver cómo se puede ayudar y a elaborar este proceso y cómo cada persona tiene una sabiduría única, cada familia también tiene una sabiduría única para poder enfrentar estas pérdidas. El duelo disfuncional complicado, pues es aquella situación en la cual la persona puede quedar atascada en las cosas que hemos mencionado, en ese duelo, en ese dolor tan profundo, en no encontrar formas de cómo mitigar su dolor, la pérdida, aferrarse a esa persona, en atascarse en sus metas, en sus proyectos o en una forma disfuncional, también va a atrapar a la familia y a sus miembros de cada familia, donde se trastocan los roles, ¿no? Y por algunas formas de no saber cómo eh, manejar el duelo, puede ocasionar o destruir a veces el desarrollo del hijo, de la hija, la emancipación, ¿no? Del hijo, de la hija en el ciclo vital, que lo vamos a ir viendo más adelante. Los factores relacionales, relaciones de dolor, que lo que deseaban que nunca pudo o que debería haber pasado, las relaciones dependientes, a veces también las grescas que ocasionan en cada familia entre los miembros que se quedan. Es importante considerar cómo ha sido la muerte del ser querido, porque esto va a ayudar a que esto se dé funcionalmente en un sistema familiar. Si fue un suicidio, una muerte súbita infantil, los abortos espontáneos, una muerte perinatal, un aborto provocado, un duelo anticipado, de repente murió de SIDA o como dije, un accidente automovilístico, un accidente, de repente estuvo trabajando, ¿no? Y se electrocutó. Entonces son muchas las diversas de las causas en las cuales uno puede pues, encontrar la muerte.
Ahora es importante considerar estos puntos porque es importante trabajar también el terapeuta, porque somos seres humanos, somos personas, tenemos que trabajar nuestro ser, tenemos que trabajar nuestras habilidades blandas porque eh, tenemos que instrumentalizar también nuestro duelo para poder ayudar a las familias que van a venir a consultarnos, ¿no? Y ya sabemos que quizás en nuestro medio, en nuestro contexto, se están abriendo espacios, ONGs que están trabajando lo que es el duelo. Quizás muchas personas aún no saben que también existe un departamento de salud mental en familia y de pareja donde pueden consultar estos temas del duelo. En, en otros lugares, pues hay gente que se ha especializado, hay terapeutas solo de duelo, ¿no? En Argentina hay una ONG, centros que forman, ¿no?, a personas, a terapeutas para formarse en terapeutas de duelo, o también están haciendo trabajo de duelo en grupo, ¿no?, con personas que han pasado la misma experiencia y que está ayudando mucho. En España igual. Incluso hay eventos, ¿no?, donde se reúnen todas las personas que están trabajando sobre el duelo. Creo que lo que estamos viviendo a partir de esta pandemia nos va a dejar muchos espacios a abrir para los terapeutas, espacios donde de repente muchas personas se van a especializar en duelo, ¿no? No estamos hablando de repente de aquellos profesionales que sí ya existen, la tanatología, que ellos sí se han especializado, bueno, para ayudar a las familias o a aquellas personas que van a morir. Vamos entonces a continuar. Dice, como un facilitador, el terapeuta es un facilitador del proceso, estimulando los recursos de la familia y la construcción de significados. El terapeuta tiene que buscar estrategias para evitar el burnout. Y yo siempre lo comento y me siento orgullosa de este espacio que nosotros los terapeutas de familia del Hospital Valdizán tenemos, donde comentamos también nuestro sentir, nuestros afectos o alguna dificultad que tenemos con alguno de los casos que recibimos. Entonces, nos sentimos que estamos acompañados, que no estamos solos, que hay un grupo de colegas que están ahí cuando uno lo necesita. Entonces, esto es bueno porque nos ayuda a trabajar nuestras habilidades blandas. También nuestras creencias, porque recuerden que somos seres humanos y venimos de una familia. Tenemos una familia que hemos formado, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos hermanos, familiares, y en los cuales también podemos haber atravesado un proceso de duelo y cómo lo hemos redefinido, cómo nosotros lo hemos vivenciado y cómo esto nos va a ayudar, nos va a permitir para poder trabajar con las familias que están consultando o con aquella pareja que ha perdido a un hijo. Atender y explorar y revisar la cosmovisión del terapeuta es muy importante porque también tenemos una espiritualidad. Si creemos en algo y si las familias nos dan el recurso, nos facilitan entonces el trabajo, ¿no? Entonces acá vemos cómo ya se están haciendo un trabajo de escucha, de espacios, y en la experiencia que he tenido, en las primeras sesiones me ha tocado solo escuchar cómo la familia trae ese desgarrador dolor, esa gran pérdida, esa tristeza. Entonces, me ha ayudado mucho. Ellos me ayudan para poder utilizar sus propios recursos en ayudarlos a que su proceso de duelo sea mucho más fácil, o que ellos lo entiendan, ¿no? O que les facilite sentirse de otra manera y que la vida continúa y que las metas se tienen que proyectar o se tienen que ir dando. La posición del terapeuta familiar.
Escuchar a las familias que han perdido a un ser querido es estar a su lado en momentos de dolor intenso, el permitir que expresen su sentir, que sientan que están siendo comprendidos en su búsqueda de significados para que puedan seguir. Todo lo que nos puedan decir hay que validar, hay que connotar positivamente. Si nos dicen, miren, he querido acercarme a mi ser querido, me he ido a alguien que me dice que me va a acercar, voy a escucharlo, ¿no? Entonces, eh, todo es válido, ¿no? Que sus sueños, que ha tenido una señal, que lo están escuchando, que sienten que en la casa viene, se pasea, que abre la puerta. Es escuchar en ese sentir que ellos sienten, en ese dolor, en esa forma de cómo lo están asimilando, su duelo, su pérdida. Entonces, es muy importante que el terapeuta tenga la capacidad de escucha, la capacidad también de poder conectarse con sus emociones de la familia, con las personas que consultan, porque esto va a ayudar a que permita que fluya el trabajo profesional y el trabajo, y ellos se sientan acogidos, se sientan validados en su sentir, porque de lo contrario no se va a fluir el trabajo. Y eso es lo que a mí me ha tocado en mi experiencia, solo escuchar, ¿no? Esos momentos tan duros, tan difíciles, ¿no? Que trae la familia y cómo ellos mismos nos ayudan a encontrar las herramientas oportunas y necesarias para facilitarles en su proceso de duelo. En los sistemas familiares y en el duelo, la mayoría de las familias tienen algún tipo de desequilibrio homeostático y la pérdida de una persona significativa en el grupo puede desequilibrar dicha homeostasis y hacer que la familia sienta dolor y busque ayuda. De hecho que sí, porque de pronto estaban tan bien, tan bonitos, los 5, los 4, los 10, los 8 juntos, tenían metas, proyectos y de pronto pues mamá enferma, le da un cáncer, no contaban con eso y bueno, ¿qué va a pasar más adelante? Como es un duelo anticipado ese proceso, los secretos empiezan a aparecer, que no sepan los hijos, que no sepa la familia, van a sufrir, pero a veces eso es peor, llevar esa muerte consigo antes. Los niños, cuando no los padres o uno de los padres muere, a veces no entienden cómo ayudar a estos niños, qué va a pasar con ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el esposo? ¿Qué va a pasar con la esposa? ¿Qué va a pasar con esta familia? Entonces aparecen los secretos, aparecen una serie de cosas que se contradicen a veces en esa dinámica familiar, en un sistema que estaba funcionando tan bien y de pronto se desestabiliza, como es en los casos que yo he tenido, que de pronto sale el padre pues a trabajar y como es empresario, lo asaltan y fallece. En ese momento la madre no trabajaba, se desestabilizó el sistema. Entonces todo eso, y un poco me estoy adelantando a lo que voy a narrar algunos casos, y que ocasiona una desestabilidad, disfunción en los roles, las malas alianzas que se van a ir tejiendo, el no entender por qué se fue de esa manera, o de pronto la familia organiza un bonito paseo familiar y muere alguien. Y le echan la culpa, tú tuviste la culpa, te organizaste el viaje, por tu culpa murió tu hermano, mira, tú estás con tu familia, mira, ellos ya perdieron, tú tuviste la culpa, ¿no? Entonces empieza estas formas de cómo no están asimilando bien el duelo, el dolor, la pérdida, echan la culpa, ¿no? Entonces tú tuviste la culpa de que murió tu hermanito, tu hermanita, y por eso te mando con tu tía, con tu tío. O muere el papá, tú eres el hijo mayor, tienes que asumir el rol. Entonces todo eso se convierte a veces hasta en disfuncional.
Un duelo no resuelto puede servir como un factor clave en la patología familiar, sino que puede contribuir a relaciones patológicas a lo largo de las distintas generaciones. Que ya me adelanté un poquito. Se han identificado aquellos factores específicos que afectan a un proceso de duelo que influyen en el grado de desorganización familiar, que esto un poco nosotros los terapeutas familiares tenemos que estar un poquito atentos a lo que pasa en un sistema familiar, como son las fases del ciclo vital, como me iba adelantando. En una familia, si hay hijos pequeños y muere la mamá o muere el papá, ¿cómo eso se desestabiliza? Los roles o de repente ya están en el ciclo vital del nido vacío o están en la etapa de jóvenes que justo van a ingresar a la universidad, en la etapa de la adolescencia. Es muy importante entonces saber el ciclo vital en el cual se encuentra la familia y la pérdida que han tenido, los roles que desempeña el fallecido, ¿no? Si es papá, que era el único que proveía, ¿cómo va a desestabilizar en la parte económica? ¿O es mamá la que no trabajaba y estaba atenta de los cuidados de los hijos y de pronto ya no está? Entonces, ¿qué va a pasar con esa familia? ¿O es el hermano mayor o es el hijo? Se dice que cuando hay una pérdida de un hijo es desastroso para los padres, porque incluso he visto parejas que se han separado después de la muerte de un hijo. ¿Cómo se va a tejer las relaciones de afecto en este sistema familiar? ¿Cómo se van a ir dando los patrones de comunicación, los silencios, ¿no? También los secretos, que no sepan, de repente se suicidó, que no sepan, o se murió el hijo mayor por alguna dificultad y están buscando a un hijo que reemplace y no quieren que sepa la familia. Entonces, esos secretos se guardan con bastante tiempo y después se develan ya cuando han ocasionado alguna patología en este hijo, ¿no? Los factores socioculturales también, a veces el que dirán, ¿no? El que dirán que se suicidó. No queremos que sepan nuestros hijos que se suicidó la abuelita, que se suicidó la tía, ¿no? Entonces, eso también ocasiona, por eso decimos los duelos no resueltos en una familia, se traslada, se mudan, ¿no? O mejor que murió porque el padre estuvo en la cárcel o fue alcohólico, ya, bueno, de una vez ya hay que enterrarlo y que nadie sepa lo que pasó. O sea, va a depender mucho de quién es el miembro de la familia y el grado que ha tenido de familiaridad, de afecto y de comunicación para que se sienta el duelo. El impacto de los mitos familiares trabajan de manera similar a las defensas en el individuo y dan definición, identidad al grupo familiar. Es más, en nuestro contexto se encuentra que es muy rico esto. Y lo voy a ir ilustrando un poco más adelante con algunas imágenes que he traído. Las familias varían en su capacidad para expresar y tolerar sentimientos. Las familias que lo afrontan de manera más eficaz son aquellas que hacen comentarios sobre el fallecido abiertamente. Aquellas familias cerradas les falta libertad, ofrecen excusas y hacen comentarios que logran que los otros miembros se queden callados. O sea, familias rígidas no ayudan mucho al proceso de duelo de esos miembros por muchas razones. No es que sean malos, no es que no saben cómo facilitar este proceso de duelo y atrapan a sus hijos, atrapan a sus miembros, a veces en un sistema muy rígido y hacen de que el hijo mayor que ya salió con la esposa y que tiene ya una vida y que está entablando, hace que regrese al nido y que sea parte o que ocupe el lugar del papá y desarticule todo el funcionamiento de esta familia. Las familias funcionales, a diferencia de las anteriores, procesan sentimientos sobre la muerte, incluyendo, admitiendo y aceptando sentimientos de vulnerabilidad, porque eso es lo ideal. Se consideran
tres áreas importantes para poder trabajar, adelantándome ya un poco a los ejemplos que dije, ¿no? La posición funcional que ha tenido el miembro que ha fallecido, o el papel que desempeñaba, ¿no? Ejemplo, de repente era pues el gritón, el borracho, ¿no? O el que nutría a la familia, el facilitador económico, o la madre que era la que, bueno, hacía todas las labores en casa, la que sabía las tareas del colegio de los niños, la que sabía qué cosas va a pasar más adelante, la que sabía cómo curar una enfermedad, ¿no? Entonces todo eso ejercen también en los valores de esta familia que tienen. La integración emocional de la familia. Una familia bien integrada se podrá ayudar más unos a otros a afrontar la muerte. Una familia menos integrada puede mostrar reacciones de duelo mínimas en un momento de la muerte, permitiendo que los miembros puedan responder más adelante como diversos síntomas físicos o emocionales o como cualquier tipo de conducta social problemática. Entonces va a depender mucho del tipo de familia, de los miembros que conforman este sistema familiar. Tres, ¿cómo la facilitan o la dificultan las familias? Entender el valor que las familias le dan a las emociones y el tipo de patrones de comunicación que hacen que se den permiso a sus miembros para expresar sentimientos o no. Si estás pues en un funeral, ves que están ya tapando, se está yendo la mamá o el papá, es imposible que no sientas algún sentimiento. No llores. Tienes que ser fuerte. La vida es así, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eso no ayuda mucho en los procesos de duelo? Las resistencias al sentir en su momento. El poder postergar los sentimientos y el duelo, ¿no? Entonces, no voy a llorar porque si lloro, nadie va a hacer nada, ¿no? Entonces, queremos de repente soportar todo lo que hemos dicho en un momento, esa carga emocional, porque también si no me critican, ¿qué van a decir? Que estoy llorando, ¿no? O sea, reprime sus sentimientos, y luego vemos ese duelo disfuncional y cómo va a ocasionar también dentro de la familia, los sentimientos también de culpa que se van a ir dando, ¿no? Aquel que quizás sintió que no hizo más por el papá, por la mamá, o que creen, o que alguien hace creer, ¿ves? ¿Ahora qué va a pasar? Pues por tu culpa, y ves que no obedecías, ahora ya tu papá murió, tu mamá murió, ¿no? Ahora estarás contento, contenta que tú invitaste a tu hermano o a tu hermana a ese viaje o que peleaste, ¿no? Entonces, todas esas cosas no ayudan, esos mensajes catastróficos, esos mensajes disfuncionales que entre los miembros de la familia, en la parte emocional, en la comunicación, la expresión de cómo se dejen, no va a ayudar, ¿no? Davis encontró en sus investigaciones algunas familias menos funcionales, la tristeza se equipaba a la locura y se manifestaba en comentarios como, ya he visto suficientes lágrimas. O sea, esos comentarios no ayudan a que funcione un buen duelo. A diferencia, dice él, que en las familias funcionales que sí pueden expresar sus sentimientos en una forma abierta, el duelo va a ser mucho más fácil procesar. El duelo en niños, esto es un poco que he traído para poder comentar, y yo dentro de mi experiencia profesional solo he tenido un caso que me llegó a la terapia donde los padres tenían una condición especial. Y era el tercer niño que ya fallecía.
y quizás la madre por esa condición especial, bueno, el niño no tuvo la condición especial, era un bebé, bueno, un niño de 1 año que murió atragantado mientras la madre le estaba dando de su alimento. Y ella por su condición especial no supo qué hacer en ese momento, fue a la comisaría, trajo, no a, ella mencionó todo lo que había pasado y no pudo quizás salvarlo. Era un remordimiento, un sentimiento de culpa, un dolor en el cual ella misma se sentía morir y quería, decía, ¿no?, de que la que hubiese estado muerta hubiese sido ella, ¿no? Pero el padre también culpándolo, ¿no?, de esa muerte. Pero ambos tenían una condición física especial en la cual era un poco difícil, a veces para mí fue algo también difícil en ese momento de escucha, de acompañamiento en esa sesión, de qué decirle. Entonces, había muchas cosas para trabajar con esta pareja. Y se dice cuando los hijos, en este caso, hablamos cuando ya es lo contrario, los hijos van a perder a un padre. No he tenido en la terapia una experiencia de una familia con hijos pequeños que hayan perdido al papá o a la mamá. Ya han sido hijos adolescentes o adultos. Pero he conseguido este material para poder compartir con ustedes. Lo que sí he tenido, algo cercano a personas, familiares, entonces esto me ayuda o lo instrumentalizo en los casos que uno pueda atender en la sesión. Cuando los hijos pierden a uno de sus padres en la infancia o en la adolescencia, el hijo puede fracasar a la hora de elaborar el duelo adecuadamente y se puede presentar síntomas de depresión o de incapacidad para establecer relaciones íntimas durante la vida adulta. En un estudio, bueno, por eso he traído esta experiencia de esta doctora, ¿no?, que lo hizo en Harvard, y con niños que estaban en esta escuela de un duelo infantil que habían perdido ya sea al papá o a la mamá, y llegó a los siguientes resultados o las siguientes conclusiones. La peor pérdida, o dice la pérdida de la madre, era peor para la mayoría de los niños sobre la pérdida del padre, ¿no?, en el segundo año de duelo. Es bueno participar en el funeral. O sea, los niños les habían hecho las preguntas y aquel niño que estuvo presente en el funeral del papá o de la mamá pudo tener mayor facilidad para poder procesar el duelo. Los niños que procedían de familias unidas, donde la comunicación sobre el progenitor muerto era más fácil y donde se producían menos cambios y trastornos en la vida cotidiana, se adaptaban mejor a la pérdida. Si el progenitor sobreviviente tiene una buena actuación del duelo, también dice, ayudará mejor al hijo a adaptarse a la pérdida. Entonces es muy importante de cómo el que queda vivo va a facilitar ese proceso de adaptación, cómo él también lo va a asimilar o ella lo va a asimilar, va a ayudar mucho. Y a veces se dice que el padre o la madre ya no tiene tiempo para hacer su duelo, porque tiene que trabajar, tiene que enfrentar la parte económica, la parte escolar, la parte de afecto, la parte de salud. Pero va a depender el grado de familiaridad, ¿no?, el grado de también de personalidad de este adulto, de esta persona. Si por el contrario el progenitor es joven, depresivo, entra en una depresión y no afronta bien la pérdida, van a experimentar una gran cantidad de situaciones estresantes y de cambio como consecuencia de la muerte, problemas de autoestima y se sentirán menos capaces de enfrentar el duelo.
Los niños que estaban muy conectados o con su progenitor fallecido parecían más capaces de expresar su dolor emocional, de hablar de la muerte con otras personas y de aceptar el apoyo de familiares y amigos. Es muy importante contar con la red de apoyo, ¿no? Un abuelito, hemos escuchado muchos casos que se han quedado huérfanos y fueron criados por el abuelito, por la abuelita, por el tío, por la tía, y va a depender mucho de ese contexto familiar en el cual va a caer este niño o esta niña, o a esas casas, hogares, cuando se quedan huérfanos y están esperando una adopción. Va a depender a dónde va a ir este niño o esta niña. Y sabemos que en esta pandemia hay muchos niños que también se están quedando huérfanos. O en este momento, algunos que están con COVID y tienen que llevarse el tío, la tía o algunos amigos a sus niños. Se están sufriendo mucho la parte emocional. 3 cosas que necesitan los niños tras la muerte de un progenitor: el apoyo, el cuidado y la continuidad en sus metas, en sus proyectos, en sus estudios. El duelo infantil se facilita mejor, dice, en presencia de un adulto consecuente que sea capaz de satisfacer las necesidades del niño y de ayudarle a expresar sus sentimientos sobre la pérdida. Aquel que pueda de repente a través de la palabra, la sabiduría de poder decirle en el momento, frente a una pregunta, o responderle frente a una pregunta, va a ayudar mucho a facilitar. A veces la sabiduría de la vida, la sabiduría de ser tía, de ser abuela, de ser de repente mamá, de ser, no, una persona cercana a la persona que murió, ya sea el papá o la mamá, va a ayudar mucho. Y este niño va a tener confianza o esta niña va a tener seguridad en que ese adulto le va a generar eso, la resiliencia, le va a generar apoyo, confianza en poder expresar y de repente llorar y decirle lo que está sintiendo. Entonces, o ese espacio en la terapia. Pero recuerden que las palabras, la parte emocional, no es tanto del terapeuta, sino de los familiares, de aquel padre o de aquella madre o de aquel abuelo o de aquella tía, con esa sabiduría. Eso es lo que va a ayudar y lo que va a sentir, porque es algo más cercano que el niño o la niña va a sentir en ese proceso de duelo. Los niños que han perdido a uno de sus padres necesitan saber que serán atendidos. Necesitan saber que no han provocado la muerte con su enfado o sus defectos. Eso es importante. Que un adulto o que la familia o que ese niño no lo culpe. No le digan, ya ves, por tu culpa se murió tu mamá. Tú no obedecías. O ese mandato que a veces está implícito. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno o con el trabajo que uno hace con los niños. Necesitan saber una información clara sobre la muerte, sus causas y sus circunstancias. Preguntas, contestar preguntas como, ¿me va a pasar a mí? ¿Pasará a mí? Y bueno, también los investigadores dicen que es muy importante considerar la edad del niño, su proceso cognitivo, cómo nos va a entender o cómo está entendiendo la muerte. No es igual hablarle a un niño de 5 años que a un niño de 10 años o ya un puber, un adolescente. Su proceso cognitivo va a ser diferente de cómo lo siente y cómo lo vivencie o cómo le decimos la muerte, cómo lo entiende. Los niños que han perdido a uno de sus padres necesitan saber participar y sentir que son importantes. Participar en una actividad rutinaria constante, ¿no? Que continúen yendo al colegio,
haciendo sus tareas, levantándose temprano, sus hábitos de aseo, etcétera, etcétera. Que alguien los escuche sus preguntas, que sepan que tienen esa confianza de poder expresar sus emociones sin ser reprimidos, sin ser cuestionados, sin ser validados, como dijimos en un momento. Todo lo que nos digan es válido, porque ese es su sentir. No podemos destruir esas emociones. Ay, son tonterías, ya déjate de cosas. No, ese es su sentir, así sea un adulto. Es parte de lo que está viviendo. Maneras de recordar a las personas fallecidas. De repente tiene, ¿no?, su cajita musical, guarda algo que se identifica con ese papá o con esa mamá. Entonces, hay que validar esto. Bueno, acá un mensaje para seguir avanzando. El dolor que sientes ahora es normal. Lo anormal sería no tener dolor por perder a alguien tan especial. Creo que todos hemos pasado por esto. Cuando hablamos ya de la intervención familiar, es importante identificar los roles reestructurados en la familia. Es útil sobre todo cuando hay hijos, los cuales van a estar implicados. Ejemplo, darle el rol del padre por ser el hijo mayor. Como ya vine adelantando, ¿no? Entonces, bueno, ahora te toca a ti. Y eso puede ocasionar algunas dificultades más adelante en esta persona. Porque se tejen al interior, ¿no?, de la familia algunas alianzas, algunas coaliciones, se desestabiliza, se desorganiza ese sistema familiar, esa homeostasis, pero de una forma negativa, donde los miembros de la familia que estaban en la posibilidad de salir de ese nido, los vuelven a atrapar esa madre para no quedarse sola y hace cosas para poder atrapar a los hijos, a las hijas casadas, con nietos, y va para no sentirse ella sola, al hijo mayor o a la hija mayor, con el esposo, con los nietos. Entonces ahí hay una disfunción porque no permite la emancipación. Y eso genera a veces una desestabiliza ese sistema de la comunicación, del afecto. Buscar un chivo expiatorio. Un miembro de la familia se convierte en el blanco de la ira, la culpa y el enfado. Tú tuviste la culpa. Tú organizaste el viaje. Por tu culpa murió tu hermano. Mira tú ahora con tu familia, mira a ellos huérfanos. La terapia familiar puede tratar el impacto del duelo incompleto en la vida de la familia y en su interacción posterior, porque de repente, como le dije en un momento, no se habló porque se suicidó la abuela o el abuelo, que nadie sepa. Son secretos que no vayas a saber nuestros hijos, que ha tenido un tío o una tía que entre comillas estuvo loco, loca y se mató. En mi experiencia profesional he tenido estos casos de los cuales, bueno, me ayudó mucho para poder traer el día de hoy este tema. Porque, bueno, uno puede leer muchos libros, encontrar mucha bibliografía, pero la riqueza que uno comparte es la experiencia que uno tiene con las familias, y eso me ha ayudado últimamente a utilizar algunas técnicas en su ayuda, ¿no?, para poder salir adelante en su duelo. Bueno, voy a ir ya mencionando algunas técnicas que me ayudó a utilizar con algunas familias, y como digo, ellos me dieron esos recursos, porque ellos cuando lo verbalizan o ellos te mencionan, es que está ahí. Uno va a tener que prestar mucha atención y en qué contexto nos vamos a ir desarrollando. En nuestro contexto es muy rico los rituales, la parte cultural, porque sabemos que si alguien muere, hay lugares en nuestro país que a veces
se coloca un lazo negro en la puerta, ¿no? O usan la ropa negra, ¿no? O también de repente bailan alrededor de la persona fallecida o los entierran con la banda, ¿no? Entonces, esas cosas ayudan mucho para poder facilitar el proceso en la terapia. Y bueno, esto también encontré y algunas de estas cosas yo lo he puesto en práctica y me ha ido muy bien con las familias. El dibujar permite reflejar los propios sentimientos y experiencias con el fallecido. Ayuda mucho en las terapias cuando uno tiene con familias o vienen familias con niños. Según Irving, ha identificado 4 ventajas del uso del dibujo. Dice, ayuda a facilitar los sentimientos, identifica conflictos de los que las personas pueden no ser conscientes, aumenta la conciencia de lo que la persona ha perdido, permite identificar en qué punto del proceso del duelo se encuentran las personas. Si bien es cierto, habla personas, pero esto uno lo puede llevar a un contexto de familia y créanme que sí ayuda mucho. Hechos y otros, en 1996, ellos usaron el dibujo en pacientes hospitalizados y miren lo que encontraron. Han encontrado que es eficaz empleando visualizaciones de fantasías guiadas con música para estimular los sentimientos, que ayuda a las personas a que dibujen o pinten lo que sienten cuando han perdido a un ser querido. El uso de símbolos, que bueno, la familia a veces lo tiene reservado, implícito, no lo comunica y van guardando algunos objetos y cada uno lo va, en la familia lo va facilitándole su ritual para poder procesar su duelo. Pero cuando vienen a terapia en familia, uno puede facilitarles que eso se pueda de repente ser mucho más abierto, compartido, que puede ayudar, ¿no? A que el duelo sea más funcional. La familia o pareja traiga objetos de vinculación como fotos, regalos del fallecido, cualquier otros símbolos importantes, ¿no? A la sesión. Me comentaba una familia donde perdieron al ser querido y cada uno hizo su ritual. De repente fueron, ¿no?, al mar, al lugar donde con este papá o esta mamá pasaban momentos muy agradables, ¿no? Cuando eran niños o ya jóvenes, o el otro hijo, por ejemplo, trajo flores que le encantaba a este ser querido, ¿no? Y la otra persona fue al cementerio, y entonces cada uno hacía su ritual y tenían cosas muy guardadas de este papá o de esta mamá. Entonces, cuando fueron a terapia se les preguntó, ¿qué cosa creen que a ustedes les une con el papá o con la mamá que les pueda facilitar? Y ayuda mucho o ayudó mucho en ese proceso porque cada uno tenía un recuerdo muy particular porque decían, no, como que en algún momento decían que era este papá o esta mamá era muy sabia con estos hijos y le decía, a cada uno en secreto le decía, tú eres muy especial para mí. Entonces, cuando ellos hablan de esto, todos se dan cuenta que a todos les dijo lo mismo, ¿no? Y era la sabiduría de esta mamá o de este papá y todos creían que eran solo únicos en ese secreto y bueno, habían encontrado cada uno una forma, ¿no? Tenían una foto que de repente en ese momento ellos sentían que era la conexión más importante con esta persona. El escribir cartas, poemas o poesías permite que a través de ellas puede facilitar la expresión de sentimientos, pensamientos y darle significado a la pérdida. Puede ayudar a arreglar asuntos pendientes y a expresar las cosas que necesitan decir, según estos autores. Entonces, esto está muy de moda. Hemos escuchado que en esta pandemia hay una forma de ayudar de repente a las personas a despedirse de sus seres queridos mediante una carta,
mediante expresar. Ahora también está muy de moda que vemos en las redes sociales, en el muro de cada persona, cuelgan fotos, pensamientos, mensajes que ayudan un poco a mitigar su dolor y que hacen que el proceso del duelo que se facilite. Porque este mensaje es algo importante, que es de una persona que perdió a un familiar. Dice: hoy hubiéramos estado, hoy tanto, ¿no? Hubiéramos estado celebrando tu cumpleaños, cantando las mañanitas juntos con nuestros hijos, tal como era nuestra costumbre, pero el destino no lo quiso así. Al irte dejaste un vacío en nuestras vidas y en nuestro hogar, y ahora solo queda el recuerdo de tantas celebraciones y tantos momentos hermosos en donde los 5 reíamos y bromeábamos hasta no más. Porque entiendo que nunca más volverá a ser lo mismo. Son muchas las historias y las vivencias que juntos pasamos, pero entre todo te agradezco por haberme dado 3 hijos con mi fuerza y mi motor, que son mi fuerza y mi motor. Por todo ello, solo quiero decirte feliz cumpleaños. Allí en el cielo, mi amor, te amo, te amamos. Entonces, vemos de cómo esto puede ayudar a expresar y que se facilite quizás esa homeostasis que se está desestabilizando por esta pérdida de este ser querido, que en este caso es el esposo o la esposa, ¿no? Y bueno, cómo también lo entienden los hijos, cómo se tiene que seguir avanzando y que quizás antes no lo expresaban o no creían que era necesario, pero se da un momento donde facilita esto, facilita a que el duelo sea de alguna manera más funcional dentro de la dinámica familiar, dentro de su sentir. Las canciones también permiten reflejar los propios sentimientos y experiencias con el fallecido. Ayuda para usar con los niños, porque a través de las canciones pueden expresar cómo la mamá le cantaba o cómo el papá le cantaba, ¿no? Entonces ayuda a acercar a ese ser querido. El roleplay permite a las personas a representar diferentes situaciones que temen o sobre las que sienten molestia de una manera, ¿no? De acercarse entonces a la otra persona. El libro de recuerdos va a depender mucho de todas estas técnicas de usar, va a depender mucho del terapeuta, de cómo los instrumentalice, del tipo de familia que tiene al frente. Ojo, hay que tener cuidado con eso, por eso digo, la primera sesión es básica, es la capacidad de escuchar, de sentir, de acogerlos, de sentir que somos parte de ellos, que estamos entendiendo sus emociones, su dolor, su pérdida. El libro de recuerdos, una actividad que une y ayuda a la familia es hacer un libro de recuerdos sobre el fallecido. Puede incluir historias, acontecimientos, viajes, poemas, dibujos. Los niños son más entusiastas en hacer esto porque es un recuerdo, es una forma de conectarse, lo sienten así. Ayudan para integrar la pérdida en sus vidas de crecimiento y al cambio en el sistema familiar. También el uso de metáforas, cuando uno va trabajando, va elaborando con las familias, ayuda mucho. Habla como un instrumento útil para reducir las resistencias al dolor del duelo cuando los pacientes no pueden afrontar directamente sentimientos asociados con la muerte. El uso de metáforas permite que las personas que han perdido a un ser querido se centren en una imagen gráfica que puedan simbolizar su experiencia de una manera más aceptable. La técnica vacía, la silla vacía es otra técnica en la que yo lo he utilizado mucho y me ha ayudado bastante con las familias. Ayuda a las personas a imaginar el fallecimiento, ya sea con los ojos cerrados o pueden imaginar que tienen al frente a su ser querido y pueden decir las cosas que sienten o que tienen la necesidad de decirlo.
Ahora el uso de una foto también, ¿no? Todo lo que la familia o que las personas puedan hacer es válido. Se pueden usar para estimular recuerdos, emociones, manifestar su sentir que aún no lo hayan hecho. Ejemplo, el hecho de sentirse culpable. ¿Por qué no hiciste más? ¿Por qué dejé esto? ¿Por qué no compré el otro? ¿Por qué no llamamos a este médico? No deberías de haber salido ese día. O sea, tantas cuestiones, el hecho de cuestionarse, el reclamarse el uno al otro no ayuda en este proceso de un duelo funcional. Y los rituales, como decía, en nuestro Perú somos muy ricos, muy místicos, tenemos mucha creatividad y va a depender del contexto en el cual estemos trabajando con la familia que tenemos al frente y todo va a ser válido. Puede ser un accesorio importante para ayudar a incitar a una resolución sana del duelo. En este contexto de pandemia me ha tocado recibir algunas familias que han perdido al papá o la mamá y hemos instrumentalizado esto y hemos ayudado a hacer mediante rituales y ha funcionado trayendo una foto, ¿no? Donde ellos mediante la foto se reunían, podían simular un velatorio, han hecho una ceremonia donde hablaban de esta persona, las cosas importantes o esos momentos importantes, de darle ese mensaje, o sea, como un homenaje. Incluso una familia construyó un ataúd donde le puso adentro objetos importantes que ellos creían conveniente que iba a ir con ellos más allá. Pusieron su foto, su ropa, ¿no? Y bueno, también le pusieron flores alrededor y trabajaron, mencionaron cosas que les iban a unir, también ayudaron y se despidieron, porque era bueno despedirse porque no se había podido por esto de la pandemia. El simular entonces en ese velatorio ayuda pues a disipar ese sentir, esas creencias, ¿no? Los sentimientos, ¿no? De repente llorar una familia, por ejemplo, mi hijo, que murió su hermano y él tocaba el arpa y ella era la cantante y él dijo, cuando yo muera, yo quiero que tú cantes en mi velatorio, en mi entierro, y ella cumplió su deseo. Se infectó de COVID, pero cumplió su deseo y ahora ella se siente contenta, satisfecha, porque dice, yo no me hubiese sentido contenta si no hacía lo que me pedía. Me arriesgué mi familia, fui imprudente, pero era lo otro que yo sentía, era mi creencia, era mi ritual que tenía que hacer con mi hermano, despedir de esa manera y cuidarlo, ¿no? Lo cuidó a costa de su salud, pero en ese cuidado, de repente ya estaba anticipando lo que iba a pasar y ayudó porque conversaron muchas cosas ellos. Fue de donde ellos se estaban despidiendo, se dijeron muchas emociones, hasta quizás se dijeron secretos que ellos como hermanos habían vivido con sus padres y recordaron. Entonces ella siente que, bueno, está haciendo un proceso adecuado en su duelo. Y bueno, no le pedí permiso para poder pasar un pedacito de su video, que lo ha colgado en el Facebook. Luego también tenemos aquellas ceremonias que hemos estado acostumbrados que ahora en este momento no se da, pero que son esos momentos tan desgarradores donde tú sientes que ya la parte física de ese ser querido ya la pierdes, ya no la tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo simular? Porque en este tiempo de pandemia no se ha dado. Puede ser una reflexión sobre la vida de la persona que ha ido, pues ayuda a mitigar el dolor. Y va a depender mucho, como dije en un momento, la posición, el grado de familiaridad y afecto que han tenido. El funeral pues ayuda en el proceso del duelo, permite a los seres queridos que puedan expresar pensamientos y sentimientos respecto al fallecido. El funeral tiene el efecto de tender una red de apoyo social a la familia que puede ser extremadamente
útil para facilitar el duelo. Hemos estado pues acostumbrados, ¿no? Cuando es el funeral, pues recibir las condolencias, los abrazos, el conversar de esa persona, el rendirle el homenaje, ¿no? El sentirnos acompañados, que no estamos solos y que va, luego en ese momento no se piensa qué va a pasar más adelante cuando uno regrese a la casa, porque ya ahí ya no va a estar esta persona, ¿no? En ese momento, bueno, uno ayuda de repente para lo que vamos a vivir más adelante. Y cada familia pues tiene su historia, tiene su ritual, tiene su mística, como acá vemos que están enterrando a este familiar con su música. El hecho de ese ritual de cuando antes que metan, ¿no? Al, a la persona o al fallecido o a la caja, ¿no? Ponerle una flor en el ataúd, ¿no? Y ahora vemos que en esto está cambiando, solo están las personas, ¿no? Ya bien forrados, protegidos, y el cajón también no se puede ver, ¿no? Entonces, todas esas cosas ha ido también en el terapeuta tra tra trabajar esto para poder ayudar a la familia, porque esto ya no se está dando. ¿Cómo procesarlo? ¿Cómo facilitarlo? ¿Cómo tiene que entenderse de otra manera, ¿no? Este duelo que no se ve al ser querido y de repente estamos tan lejos y no hemos podido viajar o no, 5 personas nada más permiten que ingresen al cementerio a despedir a este ser querido. Pero decía que en nuestro Perú, en nuestro contexto, yo creo la forma de que la familia, hay una comunicación implícita de que está de duelo, ¿no? Y que ya esas tradiciones se están perdiendo a veces, ¿no? El poner en la puerta un lazonero, el usar la vestimenta negra, el hecho de transmitir y de decir, alguien muy cercano se ha ido, ¿no? Entonces, hay también en la familia me contaban y decían, ya nos han ido preparando, mi mamá o mi papá nos fue preparando porque ya estaban sintiendo mal y nos dijo, cuando yo muera, por favor no usen ropa negra, usen ropa blanca y quiero que estén contentos porque hemos sido felices. Y el hecho de que yo parta no quiere decir que ustedes no sean felices. Ustedes tienen que seguir con sus metas, con sus estudios, tienen que en algún momento formar su familia. No se preocupen por el papá o por la mamá, él o ella va a estar bien, ¿no? Quisiera que sí me compren mis flores o quisiera esto, que me acompañen o hagan lo posible de traer para despedirme a mi casa. Entonces, todas esas cosas como que han cumplido o como que también en otras familias no ayudan en el duelo porque en el hecho de la muerte que hace, como el que le dan un mandato al hijo o a la hija, prométeme que vas a cuidar de tus hermanos. Y eso es catastrófico, porque no lo deja libre. Es diferente a que le diga, mira, si tú puedes, ayúdense entre hermanos, ¿no? Entonces no le da esa libertad. Y ahí es donde se atrapa en las disfunciones, en la patología. Y vemos que también pues, en algunos contextos todavía tenían la costumbre de lavar la ropa del fallecido. O como dije en algún momento, ¿no? Que buscan a ese vidente para que le diga cómo está su ser querido, escuchar su voz. O sea, todo lo que nos cuentan hay que validarlo, notarlos en su sentir. Todo búsqueda es válido porque recuerden que es un proceso de duelo, de dolor, de pérdida, de angustia, de tristeza, también de rabia. Entonces están buscando formas de acercarse a su ser querido, hacerle una misa, ponerle velas, ¿no? O lo que antes se acostumbraba, pues, el Día de los Muertos, hacer la velada. Esta es una de las
los libros que un poco he consultado, y que les decía que en Argentina hay un centro de recuperación emocional de la pérdida, ¿no? Entonces, donde las familias van, que han perdido un ser, hacen grupos de ayuda mutua, ¿no? Con facilitadores, con profesionales especializados en duelo. Y acá también tenemos esta fundación, un duelo silencioso, muy interesante los testimonios ahorita de la pandemia, de cómo se han sentido al perder un ser querido, ¿no? Eh, yo he tenido muchos casos, entre ellos entró una profesional solo para que uno le escuche cómo se siente, cómo se está sintiendo en el trabajo cuando ella va y cada vez escucha que murió alguien, ¿no? Y es el no parar, el miedo, el temor que en cualquier momento a ella le puede pasar, que ella perdió colegas. Y dice, tú vas, estás con la vida, pero a la vez estás con la muerte, porque no sabes en qué momento te va a tocar. Y llegas a tu casa y encuentras otra carga emocional. El tener que cuidarlos a ellos, cuidarme, cuidar a mis pacientes, es algo tan duro. Entonces ella entraba a la sesión para ser escuchada porque sí dice que no hay esos espacios con quien pueda conversar de estos temas, porque en casa no lo puede hacer, tampoco en el trabajo lo puede hacer. Entre ellos no saben cómo contarse estas cosas, estas experiencias que están sintiendo. Y bueno, fue algo muy bonito y yo le agradecí más bien mucho a esta persona que a través de ella pude conocer el sentir de los profesionales de salud que en este momento están trabajando esto de la pandemia y el hecho de ver tantos pacientes que mueren, esa impotencia que sienten, ese dolor, así no sea un familiar, y que tienen que sensibilizarse y cada vez ser más fuertes para poder trabajar con ellos. Entonces, estamos descuidando esa parte. Quizás como terapeutas tenemos que ir enfrentando cada vez más retos en trabajar, no con nuestra propia familia, con las personas que nos están consultando. Y bueno, sí, ya lo han visto estas películas, ¿no? También ayuda a ver cómo las tramas de la familia, cómo se van tejiendo frente a una muerte que no se supera, que es disfuncional. Quizás con las preguntas voy a ir clarificando, ¿no? Eh, el tema, ¿no? Y tengo, no sé si tengo tiempo, ya había tenido quería compartir con ustedes, si me he pasado de la hora, en una entrevista a una persona. ¿Lo tienes en video, Gretel, o va a ser en vivo? Y va a ser en vivo, no sé si ya se encuentra, no sé si estás, Karim, con nosotros. Sí, sí está. Si desea, Karim puede reactivar su audio y su video si lo desea. Voy a compartir. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Karim? Muchas gracias por ser valiente, de estar compartiendo tu testimonio con nosotros. Te escuchamos, tenemos puesto unas pequeñas preguntas ahí. ¿Cómo sientes la pérdida de Valentín? ¿Qué cosas estás haciendo para superar el duelo? Si estás yendo a terapia. ¿Y qué mensaje nos darías a nosotros los profesionales que estamos trabajando con el duelo? Sí, buenas noches con todos. Bueno, yo soy mamá de mi bebé que acaba de fallecer el 13 de enero de este año. Mi bebé tenía 1 año y 5 meses, le cuento algo breve. Él ha fallecido, era un bebé especial, tenía el síndrome de Morsier. Ha sido un bebé que ha venido a mi vida como hijo. Y él ha venido aquí para enseñarme muchas cosas. Yo aquí estoy con ustedes para contarle mi experiencia como madre de un ángel que ha venido aquí a mi vida para enseñarme el valor de estar aquí con ustedes compartiendo, del valor de amar de un precioso ser,
Yo sé que aquí hay varias mamitas, papitos que tienen a sus niños. Y cuando yo veo, yo soy profesora de primer grado, de primaria, y ahorita yo estoy enseñando. Con el dolor de mi corazón, estoy siguiendo adelante porque es lo que me enseñó mi hijo, estar de pie. Quizás mi bebé nunca me pudo ver porque fue un niño ciego, pero yo sé que siempre me ha estado escuchando, siempre ha estado sintiéndome, porque siempre yo paraba con él. Percibía, le hacía sus terapias de textura, ¿no? Entonces, para mí, el año pasado yo no trabajé felizmente y me siento tan agradecida porque he vivido más tiempo con él, más momentos con él, he compartido todo el día, toda la noche. Ha sido un bebé también, un bebé que me ha llenado de retos porque era levantarme en la madrugada, por la visión no tenía muy bien, se levantaba en las madrugadas y yo he estado ahí también con él, a veces un poco cansada, ¿no? Como toda mamita, y más aún cuando es un niño especial es el doble de trabajo. Pero sin embargo, con sus risas, todo pues me aliviaba, ¿no? Ahora viene la pregunta aquí que dice, ¿cómo siento la pérdida de Valentín? Bueno, me siento incompleta, ¿no? Sí, me siento incompleta, he cambiado bastante, para bien sí, he cambiado mucho, me siento destrozada, me siento vacía, pero con el dolor de mi corazón aquí estoy. Aquí estoy con muchas ganas de poder contar mi historia a más personas, de poder compartir mi experiencia como mamá de un bebé especial. Eh, bueno, aquí también hay otra pregunta que dice, ¿qué cosas estoy haciendo para superar el duelo? Es muy difícil, a nadie le desearía pues todo lo que estoy viviendo, ¿no? Es mi primer bebé. ¿Qué estoy haciendo para superar el duelo? Ahorita lo que estoy haciendo es enseñar, mantener la mente ocupada, primero sí no quería saber nada de verdad de niños porque no sabía cómo decir a los niños que soy bien cariñosa con los niños. Y después que se me ha ido mi bebé, la verdad es que no sabía qué hacer. Hasta que hablé con una doctora y me dijo, ¿no? Que tenía que hacer lo que más me gusta. Y lo que más me gusta a mí, pues, es enseñar. Y así que fue un reto el primer día de clases, pero ya ahora me siento tranquila, estoy enseñando con ellos, para mí son mi terapia, los niños son mi terapia, estoy también llevando algunas clases presenciales con algunos pequeños aquí en casa y ellos pues estoy dando todo el amor que tengo a ellos, ¿no? Y ellos también les comento de Valentín, bueno, algunos niños que vienen acá a mi casa les comento quién es, ¿no? Y aquí estoy con ganas de seguir enseñando, de seguir superándome por mi hijo, porque él me enseñó desde el primer día de vida, desde que nació, él estaba en una incubadora. Él luchó por su vida. No puedo decir de que los primeros días fueron muy difíciles. Vinieron también pensamientos negativos a mi cabeza, sí, como cualquier persona que cuando pierde un ser querido, a los padres, ¿no? Vienen pensamientos negativos, ¿no? Pero ahí estuvo mi familia, mis amigos, mi pareja también apoyándome, dándome aliento, padres de familia, mucha motivación, mucho apoyo que yo agradezco demasiado, tanto a mis familiares también que estuvieron ahí. Y una forma de yo llevar mi duelo es, bueno, no quiero deshacerme de las cosas de mi hijo, estaba leyendo por ahí unas preguntas que si es, ¿no? Yo creo que cada uno lleva su duelo de la mejor manera y hay que respetar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo subo algunos videitos, explico algo de mi bebé, es porque me siento que estoy compartiendo, no comparto muchas cosas tristes, sino trato de que esas cositas, esos momentos, ¿no? Que puedan transmitir para que otras personas reflexionen, ¿no? De su manera quizás de tratar a sus hijos. Porque yo lo he vivido en experiencia propia, cuando he visto por la calle que tratan mal a sus hijos, de verdad me decepciona, me choca tanto, porque cómo puede ser teniendo un niño tan sano de poder no disfrutar esos momentos con sus hijos. Y viene luego los arrepentimientos, ¿no? Y eso
no es dable, pues, ahorita es todo en vida y ahorita con esta situación del COVID que nos ha enseñado más todavía a valorar a la vida, ¿no? Porque en cualquier momento se nos puede ir alguien y es mejor dar un abrazo, decir un te amo en estos momentos. Por eso yo no me arrepiento nada con mi hijo. Yo estuve ahí, mira, a pesar que no me veía, hijito, te amo mucho, con las fotos por aquí, con los videitos, con su profesora de su licenciada de psicología, de su PRITE. Ahí también estuve con ella y mucho apoyo también con mi hijo, ¿no? Tuvo buenos logros, al final fue unos buenos logros que tuvo como poder decir chao con la manito, ¿no? Tantas cositas. Y solamente me quedo con el recuerdo en el corazón, pues los momentos vividos que tuve con mi bebé. Ha sido fenomenal. Y bueno, estoy yendo a terapia, ahorita no estoy yendo, mi mejor terapia es enseñar ahorita en estos momentos, es la mejor terapia que estoy llevando. Sí, he pensado llevarlo, he pensado también llevar más adelante terapia de pareja, terapia psicológica, emocional, también para que siempre es bueno que una persona te apoye, ¿no? Psicológicamente, y es lo que me falta. Así que sí, voy a llevar más adelante terapia, sí, lo he pensado. Y bueno, el mensaje para ustedes que son personales de salud, bueno, hay que ser empáticos con las personas, ¿no? Ponerse en lugar del otro. Cuando yo le llevé a un centro que ustedes deben conocer, el INO, ¿no? Para descartar su vista de mi bebé, primero me dijeron que todo estaba bien, ¿no? Entonces yo tenía la esperanza porque sus ojitos a los 4 meses se desviaban, no se entraba bien la mirada. Pero cuando ya sé qué cita con la oftalmóloga pediatra, no voy a decir su nombre por respeto, pero cuando me dijo que mi hijito no iba a ver, que no había cura, lo dijo de una manera tan fría y como que no tuviera sentimiento. Me dijo, no, tu hijo no va a ver, no tiene cura. No, ya no, tampoco no se sabe la causa. Y yo, pero ¿por qué debe haber algo? Un parchecito en el ojo, no sé. Yo estaba desesperada, me puse bien mal, ¿no? Hasta casi me desmayo llegando a mi casa. Pero no, lo dijo de una manera tan fría, así que ya, siguiente, pase el siguiente. O sea, como si fuera algo normal que estuviera haciendo cualquier persona. Por eso, yo les pido de corazón, hay que ser empáticos con los pacientes. Me ha tocado también personales de salud muy buenos neuropediatras, gastroenterólogos, pediatras que han estado siguiendo el caso de mi bebé. Han estado ahí. Lamentablemente por la pandemia en el Hospital de Niños se canceló todos los exámenes, donde, como dice la Miss Gretel, ¿no? Vienen los arrepentimientos de que quizás, ¿por qué no fui a otro lado? No, esos exámenes eran demasiado caros porque me decían que eso era genético. Y como es genética, tiene que haber unas evaluaciones un poquito más profundas. Entonces, yo les digo al personal de salud, sigan así, amen su carrera, amen su vocación, traten bien a las personas porque nosotros, como niños con condiciones especiales, eh, venimos pues con un pensamiento, ¿no? De que queremos lo mejor para nuestros hijos y quizás no han nacido tan bien como nosotros hemos querido, pues ustedes tienen la ayuda, la cura, ¿no? O nos pueden ayudar con las terapias, con recetas, ¿no? Para nuestros hijos. Y yo, bueno, estoy aquí con ustedes, les presento aquí a mi bebé, él es Valentín, que me acompaña siempre, un gordito tan cachetón, mi bebé. Y bueno, aquí estoy, ¿no? Espero que les haya gustado mi experiencia. Con el dolor de mi corazón, pero ay, no sé cómo estoy aquí sin poder darme una lágrima. Todas las noches lloro. Tengo sus cosas de mi bebé tal como está, porque siento que algún día voy a poder encontrarme con él. Hasta ahorita no puedo deshacerme de sus cosas. No me siento preparada. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Karina. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, profesora Karina, y tenga la seguridad que las más de 200 personas que estamos en este momento conectadas le enviamos un fuerte abrazo
y nuestros deseos para que con el afecto de sus familiares puedan seguir adelante con los recuerdos de su pequeño. Muchísimas gracias por este testimonio y quiero mencionarle y pedirle su autorización si usted estaría de acuerdo con que esta grabación que se está haciendo se pueda difundir en nuestras redes del Departamento de Familia. Claro que sí, claro que sí. Listo, muchísimas gracias por eso además también, profesora Sí, Karina. gracias. Muchas gracias. Gracias. Te queremos mucho.